Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons. Una pregunta, ¿te cuesta mucho el subjuntivo? Porque hoy vamos a ver 5 expresiones en las que vamos a usar subjuntivo para niveles intermedios. Y cada una de estas expresiones con ejemplos para que te ayude a usarlas mejor en tu día a día o si estás preparando los exámenes DELE. Seguro que estas expresiones te serán muy útiles. Comenzamos. Bueno, si es la primera vez que estás por aquí, me presento, soy Vanessa, profesora de español online en DL Spanish Lessons. Bien, y vamos a empezar con estas 5 expresiones. Estas expresiones son habituales, es decir, son de uso común en el día a día, por eso os serán de gran utilidad. Primero, recordaros que el subjuntivo se usa para expresar deseos, sugerencias, dar órdenes o también indicar las dudas que tienes, expresar tus emociones. Bien, y la primera expresión que vamos a ver es te recomiendo que. Si deseas sugerir algo a alguien, decirle a alguien que podría o le vendría bien hacer una cosa o no hacer una cosa, puedes usar te recomiendo que. Aquí tenéis también la traducción aproximada al inglés y al alemán. Bien, cuando usamos te recomiendo que, pensad que el sujeto lo hemos omitido. Yo te recomiendo. Tú, por ejemplo, me recomiendas. También se puede decir tú le recomiendas. Es decir, el sujeto que no vemos es lo que concordamos con el verbo, ¿de acuerdo? Por eso tenéis el yo y la o subrayada, ¿de acuerdo? Aunque no digas el sujeto. Estos te, me o le son objetos indirectos. ¿A quién le estás recomendando algo? Tened en cuenta la estructura. Después va seguido de un que y después va seguido de un subjuntivo. Vamos a ver un ejemplo. No me gustó nada la pizza. Te recomiendo que pruebes la pasta. Yo te recomiendo a ti que pruebes la pasta. Te recomiendo que pruebes la pasta. Muy bien, pasamos al segundo. Es importante que. En este caso lo vamos a usar para sugerir algo o dar un consejo. Está dentro de ese ámbito, decirle a alguien lo que quizás sería bueno que hiciera o que no hiciera. En este caso es un poquito más fácil de formar, es ser importante. Es importante más que más subjuntivo. Por ejemplo, he suspendido el examen oral de inglés. Es importante que practiques mucho para mejorar. En este ejemplo estás dando un consejo, tienes que practicar mucho para poder mejorar, para poder aprobar el examen. Además, es una forma de dar un consejo de forma indirecta. Bien, pasamos al tercero. Es necesario que. Es necesario que, también es muy fácil de formar, es ser necesario más que más subjuntivo. Aquí también estamos sugiriendo algo que creemos que se debería hacer. En este caso es necesario que es un poquito más fuerte, implica un pelín de obligación en comparación con es importante que. En este caso el significado es más deberías de hacerlo. Vamos a ver el ejemplo. Lo que más me gusta comer es carne y pasta. Come más verdura. Es necesario que cuides tu salud. En este caso estás dando un consejo, estás sugiriendo a alguien que haga algo, pero como he dicho es un poquito más fuerte, es no una obligación, pero sí que deberías hacerlo. Bien, pasamos al cuarto y es ojalá que. Ojalá que se usa para hablar de deseos, es decir, para expresar un deseo, algo que nos gustaría que ocurriera. Y es súper sencillo de usar porque simplemente usáis ojalá que y no hay que modificarlo. Ojalá que más subjuntivo. Ojalá que elijan nuestro trabajo como muestra. Sí, estaría genial. Apuntaros este porque es súper sencillo y súper práctico de usar. Y ya llegamos al último. Es una pena que. Es una pena que lo usamos para expresar una emoción. En este caso,
la pena, la lástima, la tristeza que nos produce algo. Ser una pena más subjuntivo. No podré participar en el viaje, trabajo. Vaya, es una pena que no vengas. Otra vez será. Y estas son las 5 expresiones que quería mostraros hoy. Son fáciles para distintos objetivos y os van a servir mucho en vuestro día a día o en vuestros exámenes DELE de nivel B1, B2. Y ahora, como siempre, os dejo aquí un resumen con todas las expresiones y los ejemplos para que podáis leerlo de nuevo. Muy bien, si queréis practicar, podéis escribir un ejemplo en los comentarios con alguna de estas expresiones. Además, por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Y por aquí tenéis otro vídeo que quizá os ayude a seguir practicando vuestro español. Nos vemos en la próxima clase.